Listo. Y compartir, comenzar transmisión. Muy bien. Supongo que ya ves, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces vamos a empezar. Y digo, eh, entonces el tema es un poco de geometría algebraica compleja, ¿no? Como inspiración para teoría de Hodge combinatoria. Entonces, si bien es cierto que eh, pues la geometría algebraica es muy amplia, solamente se requieren ciertas herramientas específicas para aplicarla a la teoría de Hodge combinatoria. Entonces, pues no vamos a hablar en general de geometría algebraica, vamos a acotarnos a la parte necesaria. Entonces, digamos, todo empieza eh, eh, si queremos, bueno, como, como vamos a trabajar sobre C, en principio hay dos topologías disponibles. La primera es la topología de Zariski y la otra es la topología euclidiana. Entonces, esto solamente pasa cuando uno hace geometría algebraica compleja. También pasa un poco para el caso real, pero el caso real es un poco más complicado. Entonces, nada más nos vamos a acotar a la parte compleja. Sí, el campo es diferente de C. O sea, la geometría algebraica existe sobre cualquier campo. K, pero no tenemos acceso. Si el campo es diferente de C, si K es diferente de C, no hay acceso a una topología euclidiana, ¿no? Entonces, y esto es un poco lo que causa problemas al principio, porque, bueno, confusiones, porque la topología euclidiana, pues, es lo que manejamos durante toda nuestra carrera como matemáticos, es muy natural, es muy limpia, es muy fuerte, es muy agradable y de repente en geometría algebraica compleja mezclamos las dos. Y no es gratis, ¿no? O sea, hay teoremas que te aseguran que tú puedes trabajar con Zariski o con la euclidiana en el caso complejo y que es exactamente lo mismo, ¿no? Esos teoremas, pues es el gaga de ser. Entonces, pues cuando uno trabaja con geometría compleja hay mucha confusión porque a veces la gente usa una topología, a veces usa la otra y como que rara vez se justifica por qué se puede hacer eso. Y cuando uno va de lo complejo a lo general, a cualquier campo, pues se topa contra pared porque
de repente ya no puede hacer esto, ¿no? Y se tiene que casar con la topología de Zariski y de repente pues dice, oye, pues es que yo antes podía usar la euclidiana, ¿no? Pues sí, porque estabas en los complejos, pero ahora ya no. Entonces, trabajar sobre C tiene ventajas y desventajas, ¿no? Trabajar sobre C tiene ventajas y desventajas. Entonces, una de esas ventajas, por ejemplo, es que como tenemos acceso a la topología euclidiana, podemos empezar con el concepto de variedad, de variedad en el sentido topológico, ¿no? Lo que vendría siendo una manifold en inglés, para no confundir el vocablo con el de variedad algebraica, ¿no? Que se dice igual en español, pero en inglés se dice variety y en este tipo se dice manifold, ¿no? Y bueno, ¿por qué es bueno verlas así? Porque las variedades topológicas son espacios topológicos, ¿no? Es un espacio topológico, puede ser el que él quiera, le llamamos X, es un espacio topológico. ¿Eso qué quiere decir? Que es un conjunto con una topología X y una topología, ¿no? Y esencialmente uno puede usar la maravillosa idea de carta, ¿no? Carta es, o una carta coordenada es, pues son los típicos parches. Aquí tengo una región y pues esa región es lo que se llama una carta coordenada, en el sentido de que este cachito yo lo puedo mapear homeomórfamente a un abierto de Rn, ¿no? Esto es un homeomorfismo, son las equivalencias en la categoría de espacios topológicos y bueno, no importa si no puedo hacerlo con una sola, chistes del concepto de variedad es que tú puedes agarrar quizás otra región eh, y esta región pues probablemente se traslape, ¿no? Puede pasar que haya un traslape. Y bueno, pues también tienes aquí un sendomorfismo, ahora identificando con otra región de Rn, es un homeomorfismo también. Y pues lo único que pides es que haya una compatibilidad donde hay intersección, ¿no? En este cacho, donde hay una intersección, tú pides que ambas formas de ver las cosas sean similares, ¿no? Que esta cosa aquí, donde estás pegando, haya un cambio de cartas que sea continuo y eso te asegura que eh, tú puedes obtener una estructura global si haces esto para todos los puntos, ¿no? Entonces, eh, obviamente tienes que pedirle al espacio topológico algunas cosas, X tiene que ser Hausdorff y segundo numerable, para que la teoría sea bonita, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, eh, ¿y esto qué significa? Que una variedad topológica es un espacio topológico Hausdorff, segundo numerable, localmente euclidiano. Eso quiere decir que si tú te paras en un punto, aquí estás parado, puedes encontrar una vecindad tuya donde te ves como si estuvieses en este caso en R2, ¿no?
mandas esta aplicación y aquí estás parado y localmente puedes ver como si estuvieses en R2. Y si cambias si te vas por acá, si te vas caminando, no importa, te paras en otro punto y eres capaz de observar alrededor de ti y nuevamente la misma consecuencia, ¿no? Te paras y localmente ves un R2, ¿no? Y no importa en qué parte del espacio estés, siempre vas a poder hacer eso de manera local, ¿no? Eso es el concepto clave, es localmente euclidiano. Localmente te ves como en Rn, aunque globalmente no seas un Rn. Y pues esencialmente el primer ejemplo de variedad que todo el mundo ve de una manifold que no es Rn, es la esfera, ¿no? Y esto pues simplemente, no voy a dar la descripción, pero tienes la descripción de siempre, tomas el conjunto de vectores unitarios en R3, este es X, tal que la norma euclidiana de X es 1, es una ecuación algebraica también, ¿no? Y eh, pues si uno está en la superficie de la esfera, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la superficie de la esfera. El primer teorema que uno ve en un curso de diferencial es que, pues si te paras aquí, hay una forma de construirte un disco y este disco es R2. Y en cualquier lado que tú lo hagas va a ser lo mismo, pero es imposible eh, encontrar una sola carta. O sea, si tú quieres encontrar una función que vaya de S2 en R2, que sea un homeomorfismo, o sea, uno podría decir, a lo mejor solamente es necesario tomar una sola carta, creo que la había llamado phi. Eh, pues eso es válido, ¿no? O sea, aquí, según el dibujo que estoy haciendo, uno podría pensar que se necesitan varias, pero también es válido preguntarse, oye, y si nada más necesitas una, ¿por qué tienes que asumir que necesitas varias? Entonces, es una pregunta válida. ¿Qué pasa si solo necesito tomar una función global de todo el espacio en R2 de tal manera que esto sea un homeomorfismo? Ya con eso acabé, porque para todo punto X en S2 existiría una vecindad que lo contiene, tal que hay un homeomorfismo topológico entre este espacio y este espacio, ¿no? A saber, pues ese U, pues sería pues todo el espacio es una vecindad de cualquiera de sus puntos. Entonces, pues el primer teorema de topología esencial es que esto es imposible. Esto es imposible. Entonces, al menos requieres dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ponchas la esfera, es decir, le quitas el punto al infinito y la esfera S2 la ves como la esfera ponchada, unión, lo que quitaste, eh, entonces te das cuenta de que usando un poco de teoría de homotopía, esto es homotópico de R2. Entonces, si tú quitas un disquito alrededor del infinito, cualquier disco pequeño, entonces S2 lo puedes definir como S2 menos un disco, unión un disco.
Y por argumentos de homotopía, pues esto es esencialmente R2 menos un disco, ¿no? Y R2 menos un disco abierto, pues evidentemente es, o en un disco cerrado, evidentemente es euclidiano, ¿no? Tienes acá, quítale este disco abierto, R2 menos un disco abierto es una variedad diferenciable, una variedad topológica, y el disco abierto pues también es una variedad. Eh, también es una variedad diferenciable o topológica, ¿no? Ahora podemos hacer esto más interesante, puedes tomar un disco así y la otra carta puede ser un disco que intrusione, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tomar este disco que tomé aquí, de este radio, y luego un disco al infinito que tenga un radio un poquito mayor. En ese sentido, la intersección de esas dos cartas va a ser una corona, y si las parametrizaciones que estoy tomando de los discos son algebraicas o son diferenciables, el cambio de coordenadas se va a dar en esta corona, y pues nada más hay que asegurar que sea continuo, ¿no? Ese es el secreto para pegar cartas, el secreto de parchar la piñata, ¿no? Como yo le digo. Entonces, pues todo esto es muy bonito, etcétera, pero es muy topológico, ¿no? Después te puedes ir al concepto de variedad diferenciable, eh, o sea, una variedad diferenciable, una manifold diferenciable, es una variedad topológica cuyos cambios, cuyas cartas son difeomorfismos y los cambios de coordenadas. Los cambios de coordenadas que son, pues lo que te comento, ¿no? Es en esta región, tienes una región de aquí que se identifica con la intersección, tienes una región de aquí que se identifica con la intersección, y como estos son homeomorfismos, puedes tomar la imagen inversa de este o la imagen inversa de este, y luego puedes componer la imagen inversa con la imagen directa, y esto te da una aplicación entre un abierto de Rn con un abierto de Rn, y lo único que pedimos es que esta cosa resultante sea continua, ¿no? Este se llama el cambio de coordenadas o el cambio de cartas. Y para hablar del caso diferenciable, pides que cambies la categoría, en vez de que los phi sean homeo, pides que sean difeos, y en vez de que los cambios de cartas pidas que sean continuos, pides que sean difeomorfismos, ¿no? Y que los cambios de coordenadas sean difeomorfismos. Entonces, otro ejemplo clásico de variedad diferenciable, pues es la esfera. Nada más hay que escoger bien las parametrizaciones y escoger bien los cambios de cartas. No cualquier estructura topológica es una estructura diferenciable, ¿no? Entonces, de hecho, pues tenemos ese pequeño teorema, ¿no? Si tienes, eso se llama un atlas es una colección de cartas que te tapizan el espacio, un atlas topológico, respectivamente diferenciable, en un espacio topológico X, es una colección de cartas phi que van de UI en Rn, ¿no? Estos UI son abiertos en X, y esta colección de cartas tienen que tapizar el espacio, ¿no? Entonces tienes aquí tu espacio topológico X, y un atlas es pues seleccionar un tapizado coherente,
¿no? Cada una de estas bolitas representan un abierto de X, y cada una tiene una aplicación, este es un UI, y cada una tiene una aplicación a RN, y estos pues tienen que ser homeos o difeos según en donde estemos trabajando, ¿no? Lo que nos interese. Profe, Entonces, eso es lo que llama, ajá, sí, entonces una carta es el par abierto aplicación. correcto. Esa es una Ok, carta. Esa es una carta en el espacio topológico, ¿no? Este ajá, par, que es este abierto, con este homeomorfismo o difeomorfismo, según corresponda, a sí. un abierto en el target, eso le llamamos una carta. Entonces, eh, mm, la pareja que X con un atlas es una variedad topológica o diferenciable según el atlas sea topológico o diferenciable, ¿no? Entonces las nociones son muy bonitas, es mucha geometría clásica. Estas ideas se le ocurrieron a Bernard Riemann, ¿no? Y, y pues le ha sacado mucho jugo en geometría diferencial y en topología algebraica, ¿no? En topología de conjuntos. Entonces, para no dilatar más el curso, hay otra gran familia de variedades que son las variedades complejas. O vamos a seguir poniendo manifolds, ¿no? Porque no me gusta usar variedad porque se confunde con variedad algebraica. Estas realmente deberíamos de tener una palabra en español para, para nombrar a estas variedades, ¿no? Entonces hay un tercer concepto que son las manifolds. Estas se llaman manifolds diferenciables o topológicas. Y hay un tercer concepto que son las manifolds complejas. Las manifolds complejas son aún más especiales que estas porque ahora pedimos, no vamos a ir localmente a Rn, sino vamos a ir localmente a C a la n, ¿no? Entonces, manifolds complejas, el primer cambio es que va a ser un espacio topológico con una topología y una carta aquí, una carta coordenada, carta coordenada compleja, sería una función que va de un abierto de X abierto y vamos a tomar una aplicación a los complejos de cierta a los complejos de cierta dimensión y vamos a suponer que hay un abierto aquí sobre el cual esta aplicación es biolomorfa. Entonces, lo que queremos pedir es que ahora bueno, ahorita la biolomorfía es sobre el cambio de coordenadas, ¿no? Perdón. Ahora nuestros abiertos los vamos a mandar a abiertos de CN, no de RN como anteriormente. ¿Sí? Aquí estaban en RN, aquí van a estar en CN. Y lo que vamos a pedir es que los cambios de coordenadas, vamos a suponer que esto es una manifold compleja, pues vamos a poner aquí CN. Y si tengo otra carta, por ejemplo, esta de aquí, entonces aquí tengo otra carta, con esto lo mando a FIJ, aquí voy a tener un BJ, subconjunto de CN, y otra vez, como esto es un homeomorfismo y esto es un homeomorfismo, me puedo preguntar sobre la composición que es
tomar primero el inverso de phi j y luego tomar phi, ¿no? Si tomo el inverso de esta, subo y me voy a la intersección. Y luego si tomo la imagen directa de esta, bajo y me voy para acá. Entonces tengo una aplicación que va de un abierto de Cn en un abierto de Cn, ¿no? Esta se llama phi ij, va de Cn en Cn. Y para poder llamar a esta manifold compleja, debo de pedir que esta función sea holomorfa o que sea complejo analítica, ¿no? Eso quiere decir que, este, bueno, holomorfa quiere decir que tiene todas sus derivadas complejas. Ajá. Esta phi j es una función de varias variables complejas, z1 hasta zn, y puedo definir la parcial de phi j con respecto a zj o zk si quieres. Igual exactamente como lo hago, ¿no? El límite cuando zk, o bueno, cuando epsilon tiende a cero o delta tiende a cero, de, y nada más incremento la variable k, ¿no? Phi y j, z1 hasta zk más delta, bla, 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 menos phi j de z1 zk entre delta. La derivada compleja se define igual que la derivada real, nada más que tiene propiedades muchísimo más interesantes. Si esa función tiene todas sus derivadas complejas, se le llama holomorfa. Es C analítica si se expresa como serie de potencias convergentes, ¿no? Entonces tienes aquí, digamos que este es el dominio de phi j, y va a ser analítica si cada vez que tú tomes un punto en el dominio X, existe una vecindad de X, vamos a llamarle W, donde esta función la puedes expresar como serie de potencias convergentes centrada en X, ¿no? Entonces, phi, si tú tomas un Z por acá, tomas un Z en esta vecindad, para todo X en el dominio, existe una vecindad que contiene a X tal que para todo Z en esa vecindad, la función phi j evaluado en Z es una serie de potencias convergente centrada en X, ¿no? Entonces aquí va a haber algunos AI por ZI menos XI a la NI, donde el NI pues son naturales, ¿no? Y aquí va a haber también, bueno, este es el 1 menos el 1 y el ZN menos el XN a la NN, ¿no? Y lo que pides es que pues esta serie de potencias compleja en varias variables tiene que converger para todos los zetas cercanos a X. Y luego si te cambias de X, tomas un X por acá, pues también le puedes construir su vecindad, W. Y lo mismo pasa, ¿no? Con respecto a esta vecindad, si tú tomas un Z aquí, puedes expresar la función original como una serie de potencias convergentes centrada en X. Y eso debe de pasar para todos los puntos, ¿no? Entonces, por teoremas súper pesados de análisis complejo, se demuestra que estas dos condiciones son equivalentes. Es lo mismo ser holomorfa que ser analítica en el caso complejo, ¿no? Entonces uno tiene la ventaja o la libertad de elegir si uno quiere usar holomorfía o usar analiticidad. Entonces, estas son las variedades más bonitas del mundo, ¿no? Ser una variedad compleja es altamente no trivial. Lo mismo, podemos poner un atlas complejo
y una manifold compleja es una variedad o un espacio topológico con un atlas complejo, ¿no? El atlas simplemente tiene que ser una colección compatible de cartas que tapicen todo el espacio. Y eso se llama una estructura compleja y la pareja resultante es una variedad compleja o una manifold compleja. Ahora, el primer caso también de manifold compleja es S2. S2 también se le puede dar una estructura de variedad compleja. Y las tres estructuras son diferentes, ¿no? Porque pues hay una rigidez que va montando, va subiendo, ¿no? Eh, toda variedad, digamos, toda variedad compleja, complex manifold, vamos a ponerlo así, ¿no? Man, complejo, son las variedades complejas o las manifold complejas. Toda variedad compleja es una variedad diferenciada. Y esencialmente esto es porque toda función holomorfa es diferenciable infinitamente, no es suave, se podría decir, es suave. Y luego toda variedad diferenciable es una variedad topológica, porque todo difeomorfismo es un homeomorfismo, ¿no? Pero al revés no es cierto, ¿no? Hay variedades topológicas que no se le puede dar una estructura diferenciable y hay variedades diferenciables que no se le puede dar una estructura compleja. Entonces, las más especiales de todas las que hemos definido hasta el momento, que han sido 3 categorías, son las complejas, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que S2 también admite una estructura compleja, ¿no? Ejemplo, es de las pocas, S2 admite una estructura compleja. Y esencialmente S2 con su estructura compleja se le llama la esfera de Riemann. Ajá, esto no es lo mismo, o sea, topológicamente son la misma cosa, pero como variedades, ¿no? Porque esta tiene una estructura compleja. Y si pintamos nada más S2 así, la podemos ver como variedad topológica o como variedad diferenciable, pero no necesariamente carga la estructura analítica, la estructura holomorfa o la estructura compleja. ¿Sí? Entonces, CP1 se puede ver como S2 con un atlas complejo, ¿no? Entonces, es información extra que le estamos poniendo al espacio topológico para hacer variable compleja. En teoría, S2, como la definí acá o como la dibujé acá, es simplemente la cáscara de la esfera, ¿no? Claro, si tú te paras aquí, pues tienes una pareja XY que te parametriza localmente el espacio, tienes un espacio tangente, etcétera, pero no necesariamente tienes números reales y números imaginarios, ¿no? O no necesariamente esto, hay un isomorfismo en el que la pareja XY la puedes ver como Z igual a X más Y. Eh, Ponerle esta estructura de X más Y es extra, y no es algo inherente a la esfera. La esfera no sabe que ella tiene una estructura compleja. La estructura compleja hay que salir de la casa y hay que cazarla y hay que ponérsela, ¿no? Entonces son ideas muy sutiles que esperamos que se vayan aclarando conforme pase el tiempo, ¿no? ¿Dudas? No, todo bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la conexión con geometría algebraica, ¿no? Porque hasta este momento todo lo que hemos estado hablando es análisis. Análisis, ya sea real, complejo o funciones continuas, ¿no? En el caso de topológico, en el caso manifold diferenciable,
Estamos hablando de análisis real. En el caso manifold complejo, es análisis complejo precisamente porque hay esta equivalencia entre holomorfía y analiticidad, en el que el análisis complejo, que son las derivadas, coinciden con las funciones analíticas, que son las expansiones en serie de potencias convergentes, localmente convergentes, ¿no? Ahora, ¿dónde entra la geometría algebraica? Esa es la pregunta. Sí, pero pues empecé así porque así es como empieza la gente, ¿no? La gente primero empezó con variedades diferenciables, luego se fue a variedades complejas y luego se fue a variedades topológicas, cuando la topología se empezó a desarrollar más que el análisis, ¿no? Esto alrededor de 1900 y cacho, cuando empezó Poincaré, y ya de ahí no paró, ¿no? El análisis es anterior que la topología. Entonces, ¿dónde entra la geometría algebraica? ¿Dónde entra la geometría algebraica? Entonces, vamos para allá, ¿no? Ahora que ya tenemos el concepto de variedad compleja, vamos a repetirlo, sea M, A, una manifold compleja, manifold compleja. Esto quiere decir que M es un espacio topológico, Hausdorff, segundo numerable, y A es una colección de cartas, son unos abiertos aquí, adentro de M, con una función a los complejos. Estos son homeomorfismos, tal que los cambios de cartas, CN, perdón, los cambios de coordenada son C analíticos o holomorfos. Entonces, pues esto es una categoría, o sea, no dije quiénes son los morfismos, vamos a hablar un poco de eso porque se va a usar. Entonces, digamos, pues en el caso más sencillo, ¿no? Tengo aquí una manifold compleja, tengo otra, perdón, topológica, tengo otra manifold topológica y tengo una función entre manifolds topológicas y yo quiero saber cuándo esto es un morfismo de variedades topológicas, ¿no? Y la forma es bien fácil. Supón que tienes aquí un punto X y su imagen se llama Y, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto X, hay una vecindad, tenemos aquí el punto Y, tiene una vecindad, y pues esta phi induce una aplicación entre sendas vecindades, y vamos a decir que este mapeo continuo es una aplicación de variedades, simplemente pidiéndole que sea continuo. Entonces, para morfismos entre variedades topológicas no pedimos gran cosa, simplemente pedimos que sea una función continua entre espacios topológicos. Ahora, en el caso de las variedades diferenciables, pues ya hay que empezar a inflar un poco más los requisitos, ¿no? Y lo que queremos esencialmente es que este sea un mapeo que cada vez que tenga yo una función continua aquí, ¿sí? Vamos a mandar una función continua aquí a los reales. Yo quiero que la composición, perdón, no una función continua, una función diferencial. Ajá. Yo quiero que la composición, cuando compongo phi, que es la función restringida a las vecindades, con esta función diferenciable, yo quiero que esta también sea diferenciable. Entonces, un morfismo de variedades diferenciables o de manifold diferenciables es algo que respeta el hecho de que las funciones diferenciables estén definidas en un punto. Si mando un punto a otro punto, me tiene que jalar las funciones diferenciables de un punto al otro.
Esto se puede decir mejor usando gavillas, probablemente después lo diga mejor usando gavillas, pero de momento es, si tienes una función definida cerca de Y, que es diferenciable, la precomposición con el mapeo debe de ser diferenciable en el origen, ¿no? Y para las manifold complejas es lo mismo cambiando diferenciable por holomorfo, ¿no? Holomorfo. Entonces, por ejemplo, esto no lo dije, pero si tú tienes una manifold, vamos a suponer que tengo aquí mi manifold y tengo un punto X, esta se llama M, es un espacio topológico y supón que tengo una función que va de M a los reales, ¿no? Los reales también son un espacio topológico y y pues supongamos que F es continua, ¿no? Ahora, vamos a suponer que la variedad, entonces esto pues no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente es una función continua entre espacios topológicos y aplico la de continuidad siempre, ¿no? Esta función es continua en X y la preimagen de cualquier abierto acá es abierta en el origen, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuándo puedo decir que F es diferenciable, ¿no? F diferenciable. Entonces es precisamente ahí donde usamos las cartas, ¿no? Lo que voy a hacer, esta función es diferenciable en X, ¿sí? Yo le puedo construir una vecindad a X con un homeomorfismo, entonces bajo acá a un abierto en Rn y aquí voy a tener phi de u y este va a ser B, este va a ser un abierto y lo mismo, ¿no? Cuando subo con el inverso de u, de phi, tengo una función de Rn en R que se llama phi a la menos 1 compuesto con F, ¿no? Y esta función ya va de Rn en R. Y ya le puedo preguntar a ella, oye, tú eres, y bueno, supongamos que esta función phi manda al X en el cero, ¿no? Entonces este X va a dar aquí al cero. Si va a dar otro punto, recentro la carta para que mande el X al cero, ¿no? Entonces ya le puedo preguntar a esta nueva muchacha, oye, ¿tú eres diferenciable en cero? Así, eres diferenciable en cero. Y si me dice que sí, entonces yo digo que la función original es diferenciable en X. Ahora, la pregunta del millón, oye, ¿y eso que estás definiendo depende, no depende de la carta? ¿Qué pasa si llega mi amigo y le digo, oye, chécame si esa función es diferenciable en X, ¿no? Ah, ok, y agarra otra carta, V, que contenga X, ¿no? Y pues hace lo mismo, se la lleva a pasear a otro abierto y toma la composición y le queda otra función en principio diferente y vamos a suponer que el X también lo manda al cero y le pregunta la misma pregunta, oye, ¿tú eres diferenciable en cero? Y pues supongamos que le dice que sí, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿tu concepto no depende de la carta? No depende, es lo mismo si yo lo hago que si lo hace mi amigo con otra carta. Y la respuesta es sí, ¿no? Esta definición no depende de la elección de carta, ¿no? Y ahora, pues nada más para irnos a manifolds complejas, ya sabes, quitamos los reales, ponemos los complejos, quitamos los reales,
ponemos los complejos y le preguntamos mandamos el X al 0 y le preguntamos a la nueva función, oye, ¿tú eres holomorfo en 0? Y si nos dice que sí, pues decimos que es holomorfo en C. Y si llega mi amigo y ya toma otra carta y hace lo mismo, puedo demostrar que con el formalismo de cartas que yo hice, la respuesta es independiente de la carta que tomemos, entonces el concepto de ser holomorfo en un punto está bien definido y pues los mapeos entre manifolds diferenciales y entre manifolds complejas tienen que respetar estas propiedades, ¿no? Si, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es, aquí tienes tu variedad n, aquí tienes tu variedad m, hay un mapeo continuo entre ambas, y tienes aquí tu punto X, y el F se lo lleva a pasear por acá, ¿no? F de X se llama Y. Y lo que dice es que supongamos que M es compleja o diferenciable, también N supongamos que es compleja o diferenciable, no importa, es lo mismo. Y lo que dice es, ¿cuándo tu F va a ser un mapeo de variedades complejas o diferenciables? Muy fácil. Dame una función, bueno, vamos a llamarle phi, ok. Vamos a llamarle F, ¿no? Dame una función de N en R o C que sea holomorfa o que sea diferenciable, ¿no? Ya vimos que esos conceptos los podemos definir localmente, ¿no? Dame una que sea holomorfa y diferenciable, eso quiere decir que, pues lo de siempre, ¿no? Tomo aquí una vecindad, la mapeo, tengo acá un abierto, y luego compongo con la preimagen y me da una función de acá para acá, ¿no? Ahora, lo que necesito es que cuando compongo con esta F, el total de la composición sea de la misma categoría. Si estaba en la categoría compleja, tiene que ser holomorfa. Si estaba en la categoría infinito diferenciable o suave, tiene que ser infinito diferenciable o suave. Si eso pasa para todos los puntos, aquí tengo otro X', me lo llevo acá a f de X', que le llamo Y', tomo una función suave, una función holomorfa, y esta función compuesta con esta me debe de dar una función suave holomorfa desde donde partí, ¿no? Si eso pasa, entonces esos son morfismos de manifolds complejas o manifolds diferenciables, y esto me da categorías, entonces estas son categorías. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces el concepto de morfismo es un poco complicado. En el caso topológico no hay nada que hacer. En el caso diferenciable y holomorfo sí es un poco complicado porque, como te digo, la condición es más diáfana cuando se usan gavillas. Ahora sí, ¿dudas? Y ya me lo voy a acabar la primera sesión. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a contestar. No me quiero ir sin contestar la pregunta: ¿dónde está la geometría algebraica? Bueno, entonces, eh, ¿dónde está la geometría algebraica? Entonces, como hemos visto, las manifolds complejas son objetos abstractos. Es una pareja, es M con un atlas, ¿no? Y M es un espacio topológico, y A es un atlas. Ahora,
Antes de Riemann, toda la gente suponía que las variedades venían encajadas. Por ejemplo, la esfera siempre la tomábamos como un subespacio de R3. Como aquí lo estoy tomando, ¿no? R3 es mi espacio ambiente y estoy definiendo la esfera como un subconjunto de R3, ¿no? Eh, y en general, la gente estaba más contenta así, ¿no? Es decir, M siempre venía adentro de un R a la N, de un C a la N o de un espacio proyectivo, ¿no? Entonces, vamos a definir un poco el espacio proyectivo para que tenga sentido lo que voy a decir ahorita. Ejemplo. Entonces, el espacio proyectivo complejo es tomarse a la N más 1, perforarlo, quitarle el origen y luego cocientar por la acción del toro en los vectores. Entonces, esto es un espacio topológico. ¿Por qué? Porque hay una aplicación de Cn menos el 0. Es la aplicación pi, que es el cociente. Lo que hago es mandar un número complejo aquí en su clase de equivalencia. Y pues este espacio es un espacio euclidiano. Tiene la topología euclidiana, entonces a este espacio le doy la topología cociente. Entonces, ya tengo un espacio topológico, ahora ¿cómo le doy el atlas? ¿No? Entonces, muy fácil, y de hecho, pues este es como que el segundo ejemplo de manifold compleja. Entonces, esencialmente a Pn se le dan cartas, ¿no? Pn es el conjunto de clases de equivalencia de Z, tal que Z está en Cn menos el 0. Y cada clase de equivalencia es simplemente el conjunto de lambda por Z, tal que lambda es un complejo no cero. No, es un conjunto, es un espacio de órbitas, esta es una acción de un grupo, el grupo está actuando en el espacio cociente es el espacio de órbitas y cada punto del espacio de órbitas es el punto y todos sus conjugados por la acción del grupo, ¿no? Entonces, pues lo que se hace ahora es definir la estructura localmente compleja, ¿no? Entonces, para todo y digamos aquí me equivoqué, esto es Cn más 1, ¿no? Y para el proyectivo se empieza a enumerar desde la coordenada 0, ¿no? Z0, Z1, así hasta Zn. Entonces, para cada i, desde 0 hasta n, definimos ui como el conjunto de zetas en Pn, tal que la iésima coordenada es diferente de 0, ¿no? Entonces, lo que se prueba después es que hay un homeomorfismo que nos los manda C a la n. ¿Cuál es? Pues tomas el Z0, bla, 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 hasta el ZI, bla, 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 hasta el Zn, y lo mandas al Z0 entre ZI, coma, bla, 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 ZI entre ZI, y este lo vas a retirar. Bla, 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 Zn entre ZI. Entonces, aquí tengo n más 1 coordenadas, aquí tengo
n coordenadas porque estoy quitando la yésima. Y como el zi es diferente de 0, puedo dividir entre 0. Y lo que se prueba es que esto es un homeomorfismo. Eh, Ahora nada más lo que hay que checar, o sea, ya definí la estructura localmente euclidiana. ¿Por qué? Porque todo punto del espacio proyectivo va a estar contenido en algún UI. ¿Por qué? Porque todos tienen al menos una coordenada no cero. No pueden ser todos cero por construcción. Aquí lo estoy construyendo, estoy quitando el punto que tiene puros ceros, entonces todo punto tiene al menos una coordenada diferente de cero, y eso me quiere decir que está en alguno de los UIs, porque los UIs atrapan los que tienen la yésima coordenada diferente de cero. Ahora, lo que sigue, defino los homeomorfismos a C a la n, y lo que resta mostrar es que los cambios de coordenadas son complejo analíticos, ¿no? Y eso pues tampoco es difícil de probar, eso viene en los libros, viene en el Rick Miranda, viene probablemente en el Mumford. Entonces, lo único que resta probar es que los cambios de coordenadas. Entonces, recuerda, aquí está Pn, por acá tengo un abierto que se llama UI, por acá tengo un abierto que se llama UJ. Bajando de UI hay un mapeo a CN, vamos a llamarle phi. Bajando de UJ hay un mapeo, vamos a llamarle phi J a CN. Y entonces, ¿dónde está la intersección? O sea, el UI son los zetas que tienen a la ZI diferente de 0. Y los UJ son los zetas que tienen ZJ diferente de 0. Entonces, pues la intersección, esta es la intersección de UI y UJ son los zetas, tal que el ZI y el ZJ son diferentes de 0. Entonces, aquí va a estar el abierto UIJ metido acá. Acá va a estar también el abierto UIJ. Bueno, vamos a llamarle a este V, ¿no? V. Y tengo que probar que el cambio de coordenadas, que es primero regresarme con phi y luego aplicar phi j, este muchacho es holomorfo entre estas dos abiertos, ¿no? Y se prueba muy fácil, de hecho, pues es un buen ejercicio probar que el cambio de coordenadas es holomorfo. Para hacer eso, pues nada más hay que ver quién es la inversa de esta, ¿no? Y la inversa, pues es bien facilita. O sea, imagínate, tienes aquí un punto, ahora se llama P1 hasta Pn, y pues ¿a dónde lo manda la inversa? Pues simplemente pues, lo mandas a P0 y en la coordenada yésima pones un 1. No, o bueno, aquí como estoy empezando desde el 1, este sería P1, ¿no? La coordenada yésima, que es el UI que estoy controlando, pongo un 1 y hasta acá pongo el PN, y es evidente que estas dos aplicaciones son inversas una a la otra, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se prueba que el espacio proyectivo es una manifold compleja. Y bueno, la geometría algebraica, ahora sí voy a contestar, ¿no? Es el famosísimo teorema de Chow. Entonces, vamos a poner eso y con esto termino. Sea M a una manifold
compleja. Ya vimos que el espacio proyectivo es una manifold compleja. Entonces, M, tanto M como P, N, C están en MAN C. Están en la categoría de variedades, están en la categoría de variedades complejas, manifolds complejas. Entonces, yo me puedo preguntar si hay un mapeo entre variedades complejas de M a algún espacio proyectivo. Y pues la próxima clase vamos a ver qué es lo que se le tiene que pedir a F, pero si hay uno de estos Fs suficientemente bonito, si existe suficientemente bonito, entonces la imagen de F en M, adentro de P a la N, está definida por polinomios. Es decir, es una variedad algebraica. Entonces, esto se llama el teorema de Chow. Y es un teorema increíble porque, insisto, ¿qué es lo que vimos hoy? Hoy vimos una buena cantidad de análisis, vimos una buena cantidad de topología, vimos una buena cantidad de geometría diferencial, pero no vimos polinomios, no vimos topología de Zariski, no vimos nada que tenga que ver con geometría algebraica. Vimos ideas geométricas, vimos objetos topológicos, ideas clásicas debidas a Riemann, debidas a Chow, etc. Sin embargo, la sorpresa es, no he dicho qué significa ser suficientemente bonito. Esencialmente nada más quiere decir que M sea homeomorfa a su imagen. O sea, que F de M no distorsione las cosas. Que no haya nada malo que la F le haga a M, ¿no? Que sea una inmersión, eso se dice en lenguaje topológico. Entonces, la gran sorpresa del teorema de Chow es que si el encaje es suficientemente bonito en la categoría de variedades de manifolds complejas, entonces resulta que la variedad ya era algebraica por sí. Ya estaba dominada por polinomios, ya estaba dominada por la topología de Zariski, ya estaba dominada por conceptos de álgebra, no de análisis, no de topología, de álgebra. Entonces, estas muchachas se llaman manifolds algebraicas, ¿no? O variedades diferenciables, o variedades complejas algebraicas, ¿no? Nada más les damos el nombre y terminamos. Entonces, definición, si M es como anteriormente, M se dice una manifold algebraica y entonces lo que necesitamos es, esta es la puerta de entrada a la geometría algebraica, pero hay que entender el trasfondo, por eso es que me tomé la libertad de hablar de todos estos temas, ¿no? Que son muy bonitos y pueden ser explorados de manera independiente.
Entonces, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.